puedes escuchar la voz de la verdad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La voz de la verdad, tu emisora. Recibir la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. ¿Ya lo puso al principio? Bendito Dios. Vamos a comenzar entonces. Mira lo que vamos a hablar. Esta palabra proceso, el tema es: la vida cristiana es un proceso. Esta palabra proceso, muchas personas que están en las iglesias la han malinterpretado, porque para ellos proceso de Dios significa de que los cambios se van a ir dando cuando Dios haga las cosas conmigo en el tiempo de que sea necesario, sin tener yo que poner de mi parte para ser parte de ese proceso. Desde el momento, hermanos, que Dios nos habla a nosotros en la Escritura, desde ese momento Dios está empezando una obra en nosotros, la cual nosotros tenemos que reconocer que este proceso vamos haciendo cambios todos los días. Hay gente que me he encontrado que me dice, ya tienen 5, 8, 10, 15 años y me dicen es que todavía estoy en el proceso de Dios. O sea, como que Dios se ve que es un Dios que no hace cambios. Como que Dios se tiene que tardar el tiempo necesario para que esta persona pueda ver los cambios en sí. Y déjeme decirle, hermano, que cuando nosotros empezamos a leer la Escritura en 1 de Juan, capítulo 3, del verso 4 al 16, hay algo que no permite que el ser humano haga ese proceso o ese cambio. En este mundo, hermanos, hay algo que se llama pecado. La naturaleza caída del hombre no permite que el hombre mismo en su maldad y en su pecado pueda dejar que Dios obre en la vida de él, sino que todo el tiempo está acomodado, creyendo que, esperando que Dios haga el cambio con una varita mágica. O que Dios mande un ángel y le diga, hoy vas a hacer esto, mañana vas a hacer lo otro. Dios ya habló por medio de su palabra. Hemos leído la Escritura en el libro de los Hebreos que dice que en los tiempos antiguos Dios habló a través de los profetas, pero que en estos postreros tiempos hoy ha hablado por medio del Hijo, el cual dice que Él es el primogénito, el creador de todas las cosas, bendito por los siglos. Mira lo que dice 1 de Juan, capítulo 3, del verso 14, del 4 al 16, perdón. Dice, el que practica el pecado, practica injusticia, o sea, maldad. Porque todo pecado es injusticia. Y ustedes saben que Él se manifestó para llevar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en ¿quién? En Él, no con Él. Ya se lo he repetido. No dice con Él, dice en Él. Muy diferente. Todo el que permanece en Él no peca. Y todo el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, que ninguno los engañe. El que practica la justicia es justo, tal como también el Cristo es justo. Siguiente. Y dice el verso número 8. Gloria a Dios. Dice, el que practica el pecado, ¿de quién es? Dice. ¿De quién es el que practica el pecado? De Satanás. Mire. Acuérdese que nos está diciendo la Biblia que el pecado es injusticia. O sea que todas las cosas que van en contra de la voluntad de Dios es pecado. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
Porque él dice que el que practica el pecado es de Satanás. Porque Satanás ha sido pecador desde el principio. Para esto, dice, se manifestó el Hijo de Dios para destruir las obras ¿de quién? De Satanás. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios está, ¿a dónde? ¿En quién? No con él, sino en él. Gloria a su nombre. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Note usted, el apóstol Juan está siendo bien enfático. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Que esta palabra esté en nosotros. ¿Cómo puede estar en nosotros esta palabra? Claro, no solamente escucharla, porque hay gente que escucha la palabra, lee la palabra, y eso es hermoso, pero no la obedece. Y es que la palabra es para obedecer. Mire a Abraham, cuando Dios le hizo el llamado, Dios le hizo el llamado a Abraham. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y te voy a llevar a una tierra diferente. Abraham escuchó la voz de Dios. Y inmediatamente Abraham no esperó a decir, ¿será la voz de Dios? Voy a esperar el proceso de Dios a ver si es cierto que Dios quiere que me vaya. No, vamos a ver primeramente. No. Dicen que Abraham inmediatamente cuando escuchó la voz de Dios, agarró todo lo que tenía que agarrar y se fue, partió bajo la dirección de Dios. ¿Sabe cómo le llamó Dios a Abraham? Le llamó amigo, amigo de Dios. ¿Por qué? Por causa de su obediencia. Y mira hasta dónde llegó esa amistad de Dios con Abraham. Ahora usted y yo no solo podemos llegar a ser amigos de Dios, sino hijos de Dios. Mire qué hermoso. O sea, ¿hasta dónde llegó esa obediencia de Abraham? Que por cual le cambió el nombre y le llamó Padre de muchas naciones. Ahora, usted y yo tenemos la bendición por causa de la obediencia de Abraham, que tenemos esa promesa a través del Señor Jesucristo. Mire qué hermoso. Moisés y todos estos hombres de la Biblia, hermanos, fueron hombres que cuando escucharon la voz de Dios, inmediatamente obedecieron el mandato de Dios. Se sujetaron a la voluntad de Dios. Qué tan difícil es para el hombre no hacer la voluntad de Dios y sujetarse a la voluntad de Dios, hermanos. Mira el verso 10 lo que dice. Los hijos de Dios. Hace una distinción el apóstol Juan. Se distinguen. ¿Qué quiere decir con esa palabra se distinguen? Se nota, se ve quiénes son los hijos de Dios. Te va a ver ahora en el día, he encontrado yo personas que me dicen, pero ahora no se sabe quién es quién. Ahora no se sabe quién es cristiano y quién es no cristiano, si casi andan igual. Viven igual. Hablan igual. Ven igual. Yo no sé si es cristiano o no es cristiano. ¿O no se ha topado usted con esa situación? Hay gente que le dice, no hombre, yo para ser como yo mejor me estoy en el mundo. Porque no hay diferencia. No hay distinción. Pero dice la Escritura que los hijos de Dios se distinguen de los hijos de Satanás. Mire, Walter. Hay una distinción entre quienes son hijos de Dios y hijos de Satanás. ¿Sabe cuál es la distinción? En esto, dice Juan. Ahí lo dice. Todo el que no practica la justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Miren. ¿Usted cree? ¿Por qué el Señor recalca mucho de que tenemos que amar a nuestros hermanos? Y aún es una regla. Donde dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente.
Y el Señor les dijo en Marcos 12:28, les dijo todavía, y un nuevo mandamiento les doy, dijo. Amarán a su prójimo como a ti mismo. Mire qué hermoso eso. ¿Por qué es que está diciendo que tenemos que amarnos como hermanos? Miren, en este país yo me quedo sorprendido. Y voy a hablar un poquito de esto. Porque resulta, hermano, de que en este país todos vivimos una vida diferente a lo que somos nosotros allá en nuestros países. Aquí hay una frialdad. Aquí, hermanos, el que quiere salir adelante le pone la mano para hacerlo caer. No tenemos eso de compartir, no tenemos eso de ayudarnos unos con otros. Y eso es lo que el Señor Jesús vio en los fariseos. El fariseo era hipócrita, era mentiroso, vivía una vida de apariencias, engañaba al pueblo. Por eso el Señor Jesucristo les decía generación de víboras. Por eso es que el Señor dijo, ámense los unos a los otros. Y mire lo que dice la Escritura más claro en el verso 10. Dice, los hijos de Dios se distinguen de los hijos de Satanás. ¿En qué se distinguen, hermanos? Todo el que no practica la justicia, el que no hace lo bueno. Ah, no, pero es que yo cuando puedo ayudo. No, yo no bebo, yo no fumo, yo no voy a bares, yo no voy aquí. Es que no está hablando solo de eso. Está hablando de buscar la voluntad de Dios, de tener esa intimidad con Dios. De eso está hablando. ¿Acaso Dios no ha sido bueno y es bueno con nosotros? Con el mal y con el bueno. ¿Acaso Dios nos saca la lluvia, la nieve y el sol, tanto para buenos como para malos? Mire, un día caminaba por el Superstore y vi aquella fruta, vi aquel montón en abundancia. Y vi gente, hermanos, comprando donde yo estaba comprando. Y fue una de las preguntas que yo me hice. Y le digo, Señor, tú sabes que hay muchos que cometemos injusticia. Pero tú sabes, Señor, que nosotros estamos tratando de servirte. ¿Cómo es posible que esta gente que es así de mala contigo pueda tener el mismo derecho de comprar y tener donde nosotros que estamos luchando y perseverando por servirte compramos? Fíjense en mi mente tratando de hacer una división. Pero la Escritura me vino donde me dijo que Dios es bueno. Saca el sol para todos, para buenos y para malos. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es grande en misericordia. Lo que pasa es que nosotros no lo damos cuenta, no nos vemos. No percibimos que Dios es bueno y que tenemos que alabarle y adorarle y bendecirle. Ese es el propósito de Dios por el cual nos ha creado, hermanos. Miren lo que dice el verso 11. Esta palabra como que a muchos no les gusta. La palabra mandamiento es que a nadie le gusta que lo manden. ¿A quién le gusta que lo manden? A nadie. Don Carlos Flamenco dice que no le gusta que lo manden. Yo no creo que haya sido usted como era, es usted como era yo. Si a mí algo me paraba los pelos y me electrizaba, es que me dijeran una orden que me quisieran mandar. En un trabajo, yo tiraba las llaves, pero a mí no me gustaba que me mandaran. Porque nosotros tenemos algo, no solo los hispanos, toda la humanidad tiene el mismo problema. Que si a uno le dicen algo, ¿a mí qué me va a decir usted a mí? Yo sé lo que estoy haciendo. Ya ver que se ha creído. Y si le gusta, bueno, y si no, aquí están las llaves. Así era yo. Tuve tiempo hasta de quererme agarrar a golpes porque me daban órdenes. Porque no me gustaba. Pero ¿quién se resiste? Al Señor Jesucristo.
Y de repente leo que me dice el Señor, si alguien te pide que le lleves una milla a la carga, tú llévasela 2. ¿Cómo? Si alguien te pide que le lleves una milla a la carga, tú llévasela 2. Si alguien te pide tu capa, dale también tu espada. ¿Qué quiere decir esto? Y el Señor empieza a tratar en mi espíritu, y cuando lo que me quiso dar a entender era esto: si alguien te dice, bárreme en esa esquinita porque está sucio, hombre, eso significa que no solo voy a barrer esa esquinita, le voy a tratar de limpiar todo el lugar para que le quede bonito. Mire, y fui entendiendo que la voluntad de Dios, cuando uno se somete a la voluntad de Dios, wow, desde entonces, hermanos, he ido aprendiendo que lo que necesitamos nosotros es un corazón manso y humilde. Él lo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas. Por eso muchos vivimos atribulados, muchos vivimos angustiados, porque tenemos ese conflicto lleno de odio, de amargura y de rencor. Son conflictos que no dejan, le quita hasta el sueño, le quita el hambre, lo enferma. Mire que yo lo dije en la radio la vez pasada en una predicación. Estaba leyendo un estudio que hicieron aquí en Canadá. Se reunieron psicólogos y médicos y vieron que la gente que estaba padeciendo de alta presión y de muchas enfermedades se debía el origen a su descuido alimenticio, pero más que todo al descuido emocional. Estaban llenos de ira, de rencor, de amargura. No había perdón en la vida de ellos. Note usted. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Mira el verso 11 lo que dice: porque este es el mandamiento que han escuchado desde el principio, que se amen unos a otros, que se coman unos a otros, que se devoren unos a otros. ¿No es ese el mandamiento? No, que se amen unos a otros. Y luego nos da ejemplos ahí mismo, dice: no como Caín, que era de él maligno y dio muerte a su hermano. ¿Y por qué le dio muerte? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas. Amar de hecho y no. Mire este ejemplo, hermanos. Usted sabe que puede matar a un hermano también. Usted no necesita meterle el cuchillo o un balazo para matarlo, no. Usted puede matarle la conciencia a cualquier persona. Nos podemos convertir en asesinos también espirituales. Cuando alguien está necesitado, cuando alguien necesita, ¿sabe qué es lo que la gente más necesita? Aquí la gente no necesita dinero. La gente necesita amor. Han sido muy despreciados, muy humillados. En sus casas han recibido solo humillaciones, golpes, desprecios. A veces nosotros también podemos asesinar a nuestros propios hijos, a nuestras esposas, cuando las tratamos mal. Hay un canto que dice, me parece que es escritura, que dice que las palabras son como golpes de espada. Una palabra duele más. Un insulto. Eso es terrible, hermanos. Matrimonios que han llegado al punto, hermanos, de que se han dejado por lo mismo. No hubo entendimiento. Se fue cargando y cargando y cargando hasta que explotó. Así como fue según la emoción es la explosión. Yo ando a decirle a mi hijo: tú no sirves, tú no puedes, eres un inservible. Decirle a la esposa lo mismo. No. Caín era malo, le dio muerte a su hermano. No nos vamos a convertir en Caínes, quiere asesinar a nuestro
nuestras esposas o los esposos o nuestros hijos, nuestros hermanos. ¿Amar de qué? De hecho, no solo de palabras. Hermanos míos, dice el verso 13, no se sorprendan si el mundo, ¿el qué, hermano? Verso 13. Siguiente. Verso 14. En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Porque todo el que odia a su hermano, mire hermano, solo con odiarlo, ¿en qué se convierte? En homicida. Solo con odiar se convierte en homicida. Y ustedes saben que la vida eterna no puede permanecer en ningún homicida. En esto conocemos su amor para con nosotros, que Él dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos darnos a nosotros mismos. ¿Por qué, hermanos? Por nuestros hermanos. Ay, qué difícil está eso. Silvana, eso es muy difícil. Yo dar mi vida por mi hermano. No, ¿cómo le ocurre? No, pero ese es el mandamiento. Acuérdense que empezamos leyendo que es un mandamiento. Y los mandamientos se han hecho para cumplirse. No solo para leerlos, sino para cumplirlos. Entonces, pero como la gente dice que está en el proceso, están esperando. Es que usted es parte del proceso. Dios está esperando, Dios te habla y está esperando que cambies. Yo le he puesto el ejemplo ¿por qué cree usted que se llaman alimentos procesados? ¿Se ha fijado usted que ahora en la industria de la alimentación en todo el mundo está lleno de alimentos procesados? ¿Qué significa eso? Que los alimentos han sufrido cambios para llegar al proceso. Por ejemplo, si usted ve, el queso, para hacer queso no salió plum de la vaca así de un solo. Salió el pedazo de queso ya hecho. No. Esa animalita comió la grama, la procesó, le sacaron la lechita, la llevaron a la fábrica y va al proceso para llegar a hacer el queso. Esa palabra proceso en la iglesia, hermano, se ha convertido en una comodidad para muchos para no cambiar. O sea que yo me voy a sentar en la silla y voy a esperar que Dios me cambie. Entonces, si yo nunca cambio, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios? No. Hermano, la palabra dice, sí, pero yo estoy esperando, estoy en el proceso de Dios. Entonces Dios tiene la culpa, Dios no puede cambiarlo entonces. Dios nos ha capacitado a nosotros. Es que muchas veces nosotros nos queremos, ¿se ha fijado usted cuando le dice a un niño, ya está grandecito, papá, tráigame un vaso de agua? Y le dice, no, es que yo no puedo. ¿Cómo que yo no puedo? Usted sí puede. ¿Cómo ya teniendo 14 años y le voy a traer el vaso de agua yo para que tome? Teniendo 8 o 10 años, cuando él lo puede hacer. No. Y muchas veces le pedimos cosas a Dios en oración, como que, no sé, como que nos portamos a veces como niños sin paz, que no podemos hacer nada. No, haga usted lo posible, que Dios hace lo imposible. Amén, gloria a Dios. Mire cuando llegó que Jesús lloró, que le habían dicho que Lázaro había muerto. ¿Sabe la escritura? ¿Se acuerda el pasaje bíblico? Lázaro era primo del Señor Jesucristo. Y Lázaro había muerto. Y mire, ya llevaba 4 días de muerto. Ya un muerto de 4 días ya está descomponiéndose, ya lleve. Y viene y le dice, llévenme a la tumba donde está Lázaro. Y llegó. Y le dijeron, Señor, ya lleve, tiene 4 días, le dijo la hermana, Marta. Y le dijo, quiten la piedra. Si él es
Dios y iba a hacer el trabajo más difícil, ¿por qué no quitó la piedra a él? ¿Por qué le dijo a la gente, quiten la piedra a ustedes? Porque eso lo podían hacer ellos, quitar la piedra. Lo que no podían hacer ellos es levantar ese muerto, solo Dios lo hace. Y cuando salió el muerto le dijo, desátenlo y denle de comer. Hacer las cosas que nosotros podemos hacer, que nos ha capacitado, nosotros las podemos hacer. Quítense de vosotros, dijo Pablo, toda ira, Efesios 4, todo enojo, toda amargura, maledicencia, quítenselo ustedes. Ay, yo soy así porque mi abuelo era así. Mentira del diablo. Usted es así porque ha aprendido a ser así. Esto no es de herencia. El enojo, y todo eso no es de herencia. Eso es, uno aprende esas cosas. Pero la Biblia dice que nos quitemos esas cosas. Y el Señor, cuando dice que quitaron la piedra, dijo, Lázaro, sal fuera. A mí me gusta esa parte. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no solamente le dijo, sal fuera. ¿Sabe por qué tuvo que mencionar el nombre de Lázaro? Porque si él solo dice, sal fuera, se levantan todos los muertos. No él es la resurrección y la vida eterna, ¿va? Por lo tuvo que llamar a él para que se levantara solo él. Lázaro, sal fuera. Y no se levantan todos. Mira qué hermoso es nuestro Dios. ¡Ja! Poderoso es Cristo. Gloria a su nombre. Vamos a seguir, hermanos. Entonces, ¿en qué consiste la vida cristiana, hermanos? Es un proceso que consiste en ser cada vez más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. El proceso no va a estar completo hasta que le veamos cara a cara. Pero al saber cuál es nuestra meta final, ¿sabe qué debería de motivarnos? A purificarnos más, a guardarnos más para Él. Purificar significa guardarnos en lo moral, libres de la corrupción del pecado. Dios también nos purifica, pero hay algo que debemos hacer para permanecer moralmente idóneos. Miren la escritura en Romanos 8:29 lo que dice. Lo que debemos de hacer, que nos dice la escritura. ¿Qué dice? Mire, porque habiéndolos conocido previamente, los marcó con la semejanza de la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. ¿Usted sabe por qué Dios nos hizo a su imagen y semejanza? ¿Me puede buscar alguien la escritura en Romanos 5:12? ¿Alguien que tenga Biblia? Romanos 5:12, quiero que me busque esa escritura, para que usted vea por qué nos hizo a su imagen. Nunca se ha preguntado, ¿verdad, hermano Walter García? ¿Por qué nos hizo a su imagen y semejanza? Dice en Génesis 1:26, dice, y creó al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó. ¿Será que Dios es como nosotros? La Biblia dice en Juan 4:24 que Dios es espíritu. Nosotros somos seres espirituales, pero también tenemos carne. ¿Qué dice Romanos 5:12? Por tanto, como el pecado entró en el mundo, por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿A qué más sigue? Pues antes de la ley había pecado. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán. Mire, hasta Moisés. ¿quién reinó desde Adán hasta Moisés? La muerte. Ajá. Aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, del pecado de Adán, el cual Adán es figura del que había de venir. O sea que cuando Dios formó el muñequito, el hombre, en la imagen de Dios, estaba haciendo la semejanza como Él iba a venir.
años después, manifestándose como hombre. Estaba haciendo el modelo, el molde, a su imagen y semejanza. Así voy a ir yo después. Es que Dios ya lo sabe todo, para redimirlos del pecado. Porque el primer Adán nos metió en problemas, pero el segundo Adán, que es Cristo Jesús, nos dio la salida. Miren. Por eso es que ahora lo que quiere es, ya en esta carne corrupta no podemos llegar a ser otra vez perfectos como los hizo al principio. Pero lo que Dios quiere es que nazcamos de nuevo en el Espíritu, en el agua y el Espíritu, para ser nuevas criaturas y entonces ser semejantes a la estatura o igual a Cristo. Miren, eso es lo que quiere, que seamos semejantes a Cristo Jesús. Usted ve al Señor Jesucristo lleno de odio, lleno de pecado. Lo ve usted lleno de amargura, lleno de rencor. Hay hermanos de sangre de padre y madre que se odian desde años y no han podido sanar esas heridas. Padres contra hijos, hijos contra padres que guardan resentimientos y rencores de años. Yo los he visto. Y siempre que usted platica con ellos, le traen a la plática lo mismo. Se remontan a ese pasado y se lo dicen con una amargura como que lo acaban de vivir ayer y no pueden perdonar, no permiten que Cristo haga la obra y no quieren cambiar. El mandamiento es que nos amemos unos a otros, que llegamos a ser a la semejanza de Cristo. Cristo, después de todo lo que le hicieron, si usted supiera todo lo que a él le hicieron, ¿sabe qué dijo en la cruz todavía? Con ojos de compasión: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo no sé si usted quiere en esta noche dar ese paso, ¿sabe? Pedirnos perdón hasta nosotros mismos. Nos hemos causado daño muchas veces nosotros mismos. ¿No acaso dijo, amarás a tu prójimo? ¿Cómo? Nos hemos hecho daño muchas veces nosotros. Yo le pido perdón, me pido perdón también y le digo, yo te causé. ¿Sabe por qué? Porque este cuerpo, el Señor lo diseñó como un templo y morada de su Espíritu Santo. Y lo he usado anteriormente como templo y morada de Satanás. Dios no lo creó para Satanás. Dios no lo ha creado a usted para Satanás, para que le sirva a él. Dios lo creó a usted y a mí para que le sirvamos a él. Y estos cuerpos le adoren y le alaben y sean templo y morada de Dios. Gloria a Dios, amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Mire qué hermoso, hermanos. Filipenses 3:21. Vamos a Filipenses 3:21. Mire lo que dice. ¿Quién transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al que, hermanos? Al cuerpo de su gloria, según la grandeza de su poder, mediante el cual todo se sujeta a él. Estos cuerpos, hermanos, ¿sabe? Cuerpos de humillación. Es lo que le estoy diciendo. ¿Sabe por qué? Porque por causa del pecado, estos cuerpos se han degradado. Estos cuerpos van a ser destruidos. Él mismo se lo dijo a Adán: del polvo fuiste tomado y ahí mismo vas a regresar. ¿Y sabe qué pasa con estos cuerpos? Que tienen un límite de edad. La Biblia le ha puesto 70 años, 80 los más fuertes. Y a veces nosotros queremos vivir en esta tierra como que vamos a ser eternos. El afán, tengo una casa, voy a hacer otra, tengo esto, ese afán, esa cosa, esa angustia. El Señor dijo: no se afanen, no se afanen, cálmense. No es malo tener esto, no es malo tener lo otro, hermanos.
No es malo que usted tenga una casa bonita. No es malo que usted tenga un carro bonito. No es malo que se vista bien, que coma bien, que goce. No es malo. Lo malo es que esas cosas las pongamos delante antes que nuestro Dios. Eso sí es malo. Eso se llama injusticia. Obra mala. Porque el mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios sobre algunas. ¿Unas cuantas? Todas las cosas. ¿Incluye eso la familia? O sea que Dios lo quiere todo, don Walter. Todo lo quiere Él. Primero, es que sabe cuando estamos en aprietos, ¿qué es lo que decimos? O queremos un favor de Dios, ¿qué es lo que decimos? Primero Dios. Ahí dice primero Dios. Ahí sí es primero Dios. Pero cuando se trata de servirle a Él, que se espere. Tengo que hacer. Cuando tenga tiempo, entonces yo voy a ver. Voy a ver todavía. Ay, los tiempos están muy cerca. El tiempo se está terminando. La tierra está cansada de tanta sangre, de tanto pecado. Está cansada la tierra. Dice que la naturaleza gime. La naturaleza le dice al Señor que ya no aguanta, que se termine esto. Dice la Escritura. Y nosotros estamos dormidos. Levántate, dormilón, no seas perezoso. Estamos dormidos. Estamos dormidos. Don Carlos le dice en los brazos de Morfeo. Yo diría en los brazos del feo de Satanás. Ahí los tiene arrullando. Y donde se quieren levantar, ¡plas!, les mete el dedo en la boca. Duérmase, duérmase. Él los tiene ocupados, dormiditos. ¿Qué vamos a hacer cuando suene la alarma de Dios, el despertador? ¿Se han fijado los despertadores que uno está bien dormido y los despertadores que ya no salen, creo yo, unos que suenan duros como campana, y ya se despiertan a toda la comunidad? Dice 1 Tesalonicenses 4, dice: he aquí el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de trompeta, descenderá del cielo. La trompeta va a sonar. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hayamos quedado seremos levantados, arrebatados, para así recibir y encontrarnos con el Señor. ¿Qué va a hacer cuando suene esa alarma? Miren lo que dice la Escritura, Santiago 4:8. Ya no quiere escuchar más. Esto está bueno, esto empieza, hermanos. Entre más comamos es mejor. Amén. Ahí se va llenito para la casa. Gloria a Dios, Santiago 4:8. ¿Quién es el que tiene que acercarse a Dios? ¿Él tiene que acercarse a nosotros? ¿Verdad? Ahí dice la Escritura. Esto no es cuestión mía, hermanos. No van a creer que es el pastor que les está exigiendo. No. Ahí está escrito. Acérquense a Dios y entonces Él se acercará a ustedes. Pero para acercarnos a Dios y que Él se acerque a nosotros, hay ciertas cosas que Él necesita primero. Más, Silvana. No es cuestión de que Dios me escucha, Dios me oye. Yo le pido a mi manera. Es que, hermanos, la Escritura usted no la puede ver a su manera, porque si cada uno de nosotros la vemos a nuestra manera, hermanos, no, tenemos que verla a la manera de Dios, como Cristo la ha revelado. A Dios no le va a pedir a su manera, ya dijo cómo quiere que le pidamos. A Dios no me voy a acercar como yo quiero, no, ya le dijo cómo acercarse. Que hay gente que se confunde. No es que a mí me ha hecho milagro, gloria a Dios que Él hizo el milagro, pero eso no significa que Dios está contento por el pecado, ¿no? ¿Sabe por qué Dios hace milagros? Y se los puede hacer a cualquiera. Primero, la fe está abierta para todos.
Él dijo, a todo el que cree. No hizo excepción. A todo el que cree. Lo dejó abierto. 2, su misericordia es para todos. Por eso ocurre el milagro. Pero el hecho de que le haga un milagro no quiere decir que todo está bien con Dios. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, porque estas son las que hacen mal. Son derramadoras de sangre inocente. Son las que nosotros usamos para el mal o para el bien. Limpien sus manos, pecadores. ¿Y ustedes los de qué? Vamos a ver, pues, no sé. Ánimo. Mire, cuando el Señor hacía milagros, ¿sabe qué es la palabra que Él usaba cuando pedían un milagro, don Walter? Decían, ten ánimo. Ten ánimo. La gente vive desanimada. La palabra alma, que viene del latín ánima. Por eso es que usted va a ver que esos, cuando estábamos pequeños, yo me acuerdo que daban esas caricaturas en televisión. Y les llamaban dibujitos animados. Porque le dan acción, le dan vida. Ajá, ¿cómo es? Animación. Entonces, la palabra ánimo es que nosotros tengamos esa vida, ese deseo, eso. Pero el desanimado está muerto. Por eso el Señor que le decía, ten ánimo. Tu fe te ha salvado. Ustedes los de doble ánimo, hoy están así, mañana están así. Van a caer así, y hoy dicen sí, mañana dicen no, vamos tal vez, vamos a ver, y viven así esa vida. No puede ser de doble ánimo, no le va a agradar a Dios. Tenemos que mantener ese ánimo. ¿Cuántos están animados en esta noche? Denme una sonrisa por lo menos para ver si están animados, ¿sí? Gloria a Dios. Su mejor sonrisa para Dios. Que Él vea que ustedes están animados, tan gozosos de estar en la casa de Dios. Gloria a Dios. Mire, el otro problema, santifiquen sus corazones. ¿Qué significa santificar nuestros corazones? Empecemos, hermano. ¿Se han fijado en las oficinas? Tienen algo. Los que limpiamos bancos y oficinas. Los que no limpian, pues van a ver que las compañías todos los años hacen una limpieza de archivos. Empiezan a sacar todo lo que ya no sirve y lo botan. Le llaman clean up, ¿verdad? Una limpieza de todo. Entonces es tiempo, hermanos, que nosotros no que una vez al año, todos los días, meditemos en la palabra y en oración y empecemos a limpiar, a sacar lo que no sirve, lo que me hace daño, lo que me afecta, sáquelo, esos tóxicos emocionales. Si a su esposa le decía antes que no servía, ahora dígale que sin ella usted no puede pasarla. Yo tenía una costumbre que mi esposa le decía en la comida, no, eso que hace, esos chilates no sirven. No has aprendido a cocinar. Pero ¿sabe qué le digo ahora yo? No, hombre, le digo yo no tengo necesidad de pagar un restaurante carísimo. Ninguna necesidad. La comida que me hace mi esposa, a mí me sorprende cada día con lo que hace de comer. Pero tremenda cocinera, sierva de Dios. Y le digo, no, ya estás preparada para ir a un concurso de alta cocina allá en Cordon Bleu, en Francia. Estás ya lista, yo creo que te llevas el primer lugar, arrasás, le digo yo, con toda esa gente. Tengo que empezar a sacar todas esas cosas que no sirven, hermanos. Empezar a hablarle diferente a nuestros niños, a nuestros hijos. No dañarnos más. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Proverbios 29. ¿Quién podrá decir, inocente eres tú, corazón mío, y has sido declarado limpio de pecados? ¿Quién? Nosotros no podemos limpiarnos por nosotros mismos. Nosotros no podemos hacer nada, hermanos.
Hagamos lo que tenemos que hacer nosotros y dejemos que Dios vaya limpiándonos, vaya purificándonos, hermanos. Nadie está exento del pecado. En cuanto confesamos nuestro pecado y nos arrepentimos, oiga bien la palabra, nos arrepentimos. Y otro día voy a hablar del arrepentimiento otra vez. Las acciones y los pensamientos pecaminosos, ¿sabe qué empiezan a hacer? A retroceder de nuestras vidas. ¿Y yo de qué me voy a arrepentir si yo no hago nada? Ay, hermano. Entonces Cristo, ¿por qué predicó el arrepentimiento? ¿Porque no tenía que poner ahí? No. Porque la palabra arrepentirse significa en griego metanoia, metamorfosis, cambio. Dar la vuelta del camino que llevaba de maldad y volverme hacia Dios. Es un cambio, es un giro de 360 grados. Todos necesitamos una limpieza continua. Todos, hermanos. Agradezcamos a Dios porque Él la ofrece por medio de su misericordia. Cuando le pedimos, hagamos confesión, arrepentimiento. Eso es algo que debemos de hacerlo todos los días cuando vamos al altar de oración a hablar, a conversar con nuestro Dios. ¿Cuántos van a la oración aquí? ¿Cuántos oran al Señor? ¿Cuántos conversan con Dios? Hable con Dios. Yo decía antes, a veces hablamos tanto nosotros que no lo dejamos hablar a Él. Dios no me responde, porque no lo deja hablar. Solo usted bleque, y dame, necesito. Converse, hable con Dios y Él le va a responder en su palabra. Ay, mira qué hermoso eso. Eso hasta hace poco lo empecé a ver yo y dije yo, wow, que va que Dios se responde rápido. Termino la oración de hablar con Él y me voy a escudriñar la palabra después y cabal lo que yo estaba hablando, Dios me lo responde en su palabra. Y digo yo, gracias Señor. Gracias, porque es lo que necesitaba. Dependamos de Él cada momento para la limpieza, hermano, que necesitamos. Primera de Juan 5, 17, 20. Primera de Juan 5, 17, 20 dice, porque toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es para muerte. Mire, guardándonos a nosotros mismos. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque el que es nacido de Dios se guarda a sí mismo, se cuida para Dios, hermanos. Y el maligno, ¿qué? No lo puede tocar, no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo, ¿a dónde está el mundo? ¿Bajo el dominio de quién? Miren, ese mundo está bajo el dominio de Satanás. O sea, nosotros no podemos tener compañerismo con ese mundo. En ningún momento. Porque la palabra santo significa apartado, kadosh. Del hebreo kadosh, apartado. La iglesia, ¿sabe qué significa iglesia? Del griego iglesia, apartado. Dios nos apartó de allá para traernos aquí. ¿Por qué cree que sacó a Israel, lo sacó de Egipto? Egipto es un tipo del mundo, Faraón un tipo de Satanás. Lo sacó para apartarlos y formar la iglesia al pie del monte Sinaí. Ahí estaba la primera iglesia. Por eso la reunió ahí. Ahí estaba en medio de ellos. Si usted ve geográficamente, las 12 tribus de Israel estaban alrededor del tabernáculo. El tabernáculo estaba en medio. La gloria de Dios estaba en medio. El Señor Jesús lo dijo, donde 2 o 3 reunidos en mi nombre estén, ahí estaré yo. En medio. Como estuvo allá. ¿Y sabe cuál era la tribu que estaba al frente? Nomás usted llegaba al campamento, la primera tribu que usted encontraba y la bandera, ¿sabe cuál era? La de Judá. Judá significa alabanza. ¿Sabe qué es lo que tenemos que traer adelante nosotros cuando venimos a la presencia de Dios? La alabanza. Alabanza. Alabanza no es diferente a música. La gente confunde la música con la alabanza. No. La alabanza es
Eso que usted proclama con sus labios, adorando y exaltando todo lo que es Él, lo que usted siente por Él. La música es otra cosa. Por eso le digo yo, alabe, hable, dígale, gloria a Dios, te alabo, mi Cristo, te amo. Si no se lo decimos a la esposa o al esposo, que lo vemos, ¿cómo lo vamos a decir a Dios? O no está enamorado de Cristo, todavía no ha alcanzado usted ese enamoramiento con Cristo. ¿Sí está enamorado de Cristo? Oiga bien lo que le estoy diciendo. Es una palabra muy profunda. Enamorarse de Cristo. Si usted está enamorado de Cristo, tiene que pasar pegado a Él. O usted cuando andaba de novio, no pasaba solo en el teléfono hablando con la novia. 2, 3, 4, 5 horas y hablando. Y usted no aguantaba por verla. Hacía todo lo imposible por ir a encontrarla. ¿Ya no se acuerda de ese tiempo de noviazgo? Yo me acuerdo. A veces salía tarde del trabajo ella y yo ya andaba arrancado con la hora que ya media hora yo tenía que irme a trabajar, pero no me importaba. Ay, no, yo no, yo la voy a esperar. Yo la voy a esperar. Aunque llegue tarde. Aunque me digan, pero yo voy a llegar. Y si usted está enamorado de Cristo, imagínense. Y dice, en el 19, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo está puesto bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios vino y nos dio y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero y estemos en Él, en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El verdadero Dios y la vida eterna. Mire qué hermoso. Wow, qué hermoso es nuestro Dios. Mire, cometemos faltas, cometemos errores. Cristianos cometen pecados, pero tenemos un abogado. Podemos pedir perdón y continuar sirviéndole, hermanos. Dios nos ha libertado de la esclavitud de Satanás. Nos mantiene protegidos con los continuos ataques de él. El resto del mundo no tiene la libertad de obedecer a Dios a menos que acudan a Jesucristo con fe. No tienen otra opción que obedecer a Satanás. No hay lugar intermedio de lo que leímos ahí, hermanos. O somos de Dios y le obedecemos, o vivimos bajo el dominio de Satanás. No hay medio. Mira lo que dice Isaías 64:6. Dice Isaías 64:6. Pues todos nosotros somos como cosas impuras, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas, y nuestros pecados nos arrastran como torbellino. Mire, pecado, hermano. El pecado es lo que lo aparta a uno de Dios. Nos hace impuros, que no nos podamos acercar a Dios. Así hagamos nuestros mejores esfuerzos, siguen infectados con el pecado. La única esperanza es Cristo Jesús. No hay más, hermanos. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Tito 3:3, la última escritura, me parece. Tito 3:3. Ya para ir terminando, hermanos. Tito 3:3. Pero los hombres, no, Tito 3:3. Porque también nosotros éramos insensatos en otro tiempo, desobedientes, extraviados y esclavos de diversas concupiscencias, viviendo en maldad y envidia, aborrecibles, y aborrecieron también. Miren, seguir esa vida de placer, hermanos, ceder ante cada deseo sensual, lo que nos va a llevar es a la esclavitud. Piensan en la libertad, hermanos. Piensen en eso hermoso, este camino, hermanos. ¿Por qué escoger el otro camino, hermanos? De esa adicción servir al pecado, hermanos. La persona deja de ser libre si se deja dominar por lo que el cuerpo le pide. ¿Sabe quién es el único que nos puede liberar de esos deseos de control del pecado? Solo Jesús. Y la obediencia a su palabra.
Y le voy a hacer una pregunta ya para terminar. Mientras usted ha estado solo en ese cuarto o en su momento que ha estado solito, ¿no se ha puesto a pensar si usted realmente es feliz del todo? ¿Se ha preguntado si es feliz del todo? Nunca se ha hecho esa pregunta. Si realmente es libre. Yo me la hice muchas veces, hermanos, cuando estaba en el mundo. Y yo decía, yo quiero ser libre. Había algo que me ataba a las drogas. Había algo que yo quería hacer el esfuerzo, pero no podía. No era feliz, hermanos. No era feliz. Hasta que Cristo me dio la libertad. Yo voy a hacer el llamado en esta hora, hermanos, si alguien quiere pasar al frente para orar. Es el momento que puede tener ese descanso, esa libertad en Cristo Jesús. Dar el paso del arrepentimiento. El bautismo podemos bautizar también en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Para que reciba el Espíritu Santo de la promesa. Vamos, yo voy a estar orando, hermanos. Si alguien quiere que oremos, puede pasar para orar en el nombre de Jesús. Bendito Dios. Él es el alfarero y nosotros los vasos. Él quiere formarnos. El alfarero. Alfarero. Transfórmanos, Señor. Haznos de nuevo, Dios mío. Fórmanos de acuerdo a tu voluntad. Gloria a su nombre. Te alabo, Señor Jesús. Ahí donde está, hermano, dígaselo. Dígaselo, Señor. Aquí está mi corazón. Guárdame, Señor, líbrame, límpiame, santifícame, purifícame, Señor. Sé que he fallado, he hecho lo malo delante de ti. Necesito practicar la justicia. Dame revelación. Dame esa revelación, Señor, porque necesito ser limpio. Quiero acercarme más a ti con un corazón dispuesto. Con un corazón dispuesto. Oh Dios mío, alfarero, fórmame. Oh hermoso Dios. Era un campo de desechos donde fiada. Oh bendito Dios, santo. En el Gloria. montón de lo que el mundo fue a ti. Ahí donde está, siga, hermano, siga orándole al Señor. Siga hablando con Él. Aprenda a hablar con Dios. Si quiere llorar con Él, llore, hermano. Es hermoso llorar delante de su presencia. Estaba quebrado. Hay gran necesidad. Él es bueno. Por fin un día Él es pude bueno. mirar lo que el pecado Si puede tú lograr. estás pasando momentos Quebrar a un difíciles, hombre en 1,000,000 de pedazos. situaciones familiares, Puede remendar. si estás pasando conflictos emocionales, Más bajo me encontré. Mis este es el momento de que tú puedes. mis valores Dile, Señor, arrúllame en tus brazos. iba a terminar. Estás pasando situaciones difíciles con tus hijos, en el trabajo, enfermedad, salud. Arrúllame en tus brazos, Señor. Consuélame, Señor. Perdóname, Señor. Dame ese descanso, Señor, que necesito. Solo tú, Dios mío. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Oh bendito Dios. Bendito Rey. Santo. Oh. De su unción, alfarero, tiémbreme, aún más. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito Dios. Gracias. Gracias, Señor. Oh.
Acerquémonos a Él. Digámosle cuánto lo amamos. Lo necesitamos. Bueno es Dios. Deja que Él te dé ese toque. Toque tu corazón. Quizás digas tú, no, ya para mi caso no hay solución. Para mí ya no hay salida. No, todo tiene solución en Cristo Jesús. Todo, Señor, tiene solución. Él es el que renueva todo. Oh, bendito Dios. Bendito Dios. Alabanzas. Bendito Rey. Oh, bendito Dios. Santo. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Jeremías 18, 5 y 6. La voz de la verdad, la emisora que alaba a Jesucristo. Alfarero, móldeme, quiero ser yo como usted, quiero de su bendición, un vaso lleno de su unción. Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.